¿Cuántos han escuchado un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver? Ese dicho, yo estaba buscando una inteligencia artificial que sí qué significaba, de dónde venía y me respondió, me dijo que ese dicho tiene su origen en la Biblia. Me pareció raro. Y dicen dónde exactamente está el pasaje. Es un pasaje de Jeremías, capítulo 5, versículo 21. Dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienes ojos y no ves, que tienes oídos y no oyes. Ese pasaje, ese dicho, yo siempre lo he dicho. ¿A quién se lo dice usted? A ver, cuando usted le dice a alguien, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Piense en esa persona a la que se lo ha dicho. Casi nunca se lo ha dicho en un contexto de una situación buena, ¿cierto? Casi siempre se lo ha dicho cuando la persona es obstinada, cuando la persona es terca, y tú al final ya no tienes más nada que decirle. Dices, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Definitivamente tú no quieres escuchar. Entonces, yo estaba leyendo esa expresión, así se llama el mensaje de hoy, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es una expresión que usamos cuando definitivamente la persona no acepta algunas realidades. No tiene que ver con estar físicamente ciego, tiene que ver con que no es capaz de ver las realidades de la vida. Y en la Biblia hay un ciego que está en Lucas, en el capítulo 18, hay un ciego que Jesús le preguntó si quería tener la vista. ¿Qué quieres que te haga?, le dijo. Y la pregunta hasta nos parece obvia a los que leemos la Biblia. Pero si hay una situación a la que yo pienso que le cae este dicho, de hecho yo pensé que este dicho venía de esa historia del ciego Bartimeo. Y no viene de allí, fíjate, venía de Jeremías. Pero si hay una situación a la que le pienso que le cae el dicho, es a esa historia. Imagínense al ciego que le hubiese dicho a Jesús, bueno, dame ahí una limosna, una ayuda para mi familia. Ahí sí le hubiera caído el dicho, ¿cierto? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero no viene de allí, lamentablemente, pero esa historia sí quisiera compartirla esta mañana. ¿Cuántos han leído la historia? Es una historia bastante conocida. La pregunta, ¿qué quieres que te haga?, es una pregunta que nos da la idea de un Dios que parece como el genio de la botella, ¿cierto? Se parece como que si Dios estuviera dispuesto a darnos lo que sea. Pero no hay nada más apartado de la realidad, porque Dios no es así. Dios no es un genio de la botella. Nada más alejado de la realidad. La pregunta esta mañana, ¿qué estás pidiéndole a Dios? Todos tenemos peticiones y las ponemos en la mañana, ¿cierto? Yo sé que estoy pidiéndole a Dios ardientemente, pero también tengo un defecto, ¿sabes? Yo tengo un defecto grande y es que le estoy pidiendo a Dios por algo, pero cuando algo me desanima, ya no le sigo pidiendo. Entonces le digo, bueno, ya tú sabes, haz tu voluntad entonces. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que Él lo sabe todo, incluso antes de que nosotros se lo pidamos. Pero la Biblia también nos enseña que hay que insistir, que hay que seguir insistiendo a Dios, incluso cuando las cosas todavía no las recibimos. Incluso cuando las cosas son contrarias, hay que seguir insistiendo. Eso nos lo enseña la Biblia. Entonces tenemos ese doble mandato ahí en la mitad, el equilibrio cuál será. Pero ese es el mensaje de la Biblia. Yo quiero que leamos capítulo 18, versículo 35 ahí en su Biblia. ¿Qué estás pidiéndole a Dios y se ha convertido en una necesidad sentida en este tiempo para tu vida? El apóstol Santiago dice que no sabemos pedir. Él dice, creo que es el único de la Biblia que dice que no pedimos bien, no sabemos pedir. Pero yo creo que leamos la historia y luego nos metamos a mirar algunas cosas que me llamaron la atención de esta historia. Lucas 18, versículo 35, dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó:
diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Luego vio y enseguida glorificando a Dios y todo el pueblo, le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello, dice que dio alabanzas a Dios. Este capítulo 18, si usted lo lee todito, el capítulo 18 de Lucas, mire cómo empieza el versículo 1. Si usted se va al versículo 1 del capítulo 18, ¿qué dice? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Capítulo 18 de Lucas, son un poco de historias que nos enseñan de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el objetivo del escritor. No es que las historias aparecieron como que en el mismo orden, no. El escritor tenía la intención de mostrarnos muchas historias muy parecidas para enseñarnos que no se debe desmayar, que se debe orar siempre. Por eso les preguntaba esta mañana, ¿cuántos de ustedes están orando por algo y ya cuando la situación no prospera, se quedan ahí? No, ya no voy a seguir orando. Ya que Dios haga su voluntad. Bueno, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que debemos orar y no desmayar. Yo no sé qué estás orando tú, y yo quisiera que esta mañana pudiéramos entender el sentido de la historia de este hombre. Todo el capítulo 18 me gustó la historia esta que empieza en el versículo 35. Es la última historia. Después sigue la historia de Zaqueo, pero a mí me encantó esta historia y me quedé con ella. Me identifiqué, me sentí como el ciego, que a veces no sabe qué pedir y que a veces pide mal. Entonces por eso quiero compartir esta mañana este pasaje. Esta historia lo que más resalta es la historia de la insistencia a prueba de todo. Insiste, insiste, insiste. Yo creo que Jesús lo escuchó la primera vez que él dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él lo escuchó la primera vez. La razón por la que no se detuvo, no la sé. No se detuvo. Normalmente los maestros de la ley, cuando iban caminando, iban enseñando. Eso es lo que dicen algunos estudiosos. Y que un maestro tuviera que parar la enseñanza para escuchar a alguien era una cosa bastante compleja. Entonces Jesús además iba hacia Jerusalén. El camino a la cruz, usted sabe que es un camino que ni Pedro... ¿A Pedro qué le dijo Jesús cuando intentó persuadirlo de no ir a la cruz? ¿Qué le dijo a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces imagínense, Jesús ya con la idea en la cabeza. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que tienen una idea en la cabeza y cuando alguien los desvía se molestan. A mí me pasa. Conmigo, a mi esposa y a mis hijos no les gusta salir conmigo porque yo digo, voy a comprar unos zapatos. Y como tú me lleves a comprar un bolso, me dañaste la salida. Yo no sé a cuánto les pasa eso, pero yo voy, compro y me regreso. Así era mi papá también. No pregunta precio ni nada, no regatea nada, no me gusta eso, me da pena. Entonces, Stephanie, ya he aprendido a tener paciencia. Y cuando ya veo que está entrando a 3 almacenes distintos, digo, ay Señor, hay algo que se me sube. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí eso me pasa. Y cuando ya ella sabe que estoy desesperado es porque me fui para el carro. Dice, cuando está en el carro ya sentado es porque ese man se va. Entonces ya yo me siento allá en el carro y dice, como no venga me voy. Que no aguanta. Entonces lo peor es que entran al almacén y no compran enseguida. Porque si fueran a entrar, oye, me dice 3 cosas y la pobre muchacha va y busca. No, es que no son 35 sino 36. Es que no son 40 sino... No, es que no lo tendrás en azulito. Es que a mí no me gusta el negro. Dios mío. A mí me da pena a veces con las vendedoras. Es que yo tengo 3 mujeres, bueno, 4. Entonces, claro, todas tienen esa... Eso es una cosa muy de la mujer. Nosotros los hombres no... Exacto, es el placer que ellas lo disfrutan. Disfrutan hacernos, torturarnos. Pero por eso yo cuando van a salir yo les digo, yo te llevo y te recojo. Ya, eso ha sido santo remedio. Yo digo, no te preocupes, demórate lo que tú quieras.
que yo voy otra vez, yo prefiero ir otra vez y no que me dejes esperando. Pero Jesús iba de camino a Jerusalén y tuvo que ser algo que lo detuvo. Y yo creo que fue la fe en la existencia. Porque es que en el grito solo no motiva. Lo que motiva es la fe. Lo que motiva a Jesús a devolverse es la fe de este tipo que lo hace voltear, parar, lo hace detener en lo que estaba diciendo, detener el mensaje. De hecho, uno se da cuenta que está siendo impertinente el tipo porque lo mandan a callar. O sea, la gente que está alrededor le dice, cállese, hombre, cállese, mira que está interrumpiendo al maestro, cállese la boca. Entonces, uno se da cuenta que el tipo no fue oportuno. Entonces, lo que acabamos de leer nos ubica en esa serie de parábolas en las que suceden siempre, primero en el retorno a Jerusalén y esa serie de parábolas que nos enseñan, o que cuando tú las lees toditas, se te dispara la fe en seguir insistiendo por algo que has dejado de orar. Y ese es el punto de esta mañana. Yo quisiera que tú, aquellas cosas que has dejado allá yo no sé qué cosas has dejado tú allá en el tintero, que ya la abandonaste y dijiste, no, ya no voy a seguir. Pero es el propósito de esta mañana que puedas retomarlas. Normalmente los diálogos que aparecen en ese capítulo 18 tienen una característica, que son diálogos que la gente no entiende. O sea, los discípulos no los entienden, pero los van a entender después cuando Jesús resucite. Esa era una cosa común de los discípulos. Ellos casi nunca entendían lo que Jesús hablaba. Jesús les hablaba como en clave. Este texto también sirve como antesala a la historia de Zaqueo y nos recuerda lo difícil que es ser un marginado socio religioso. Porque tanto Zaqueo, que era rico, como este hombre que era un pobre mendigo, eran marginados de la sociedad. No estaban bien vistos. Porque al pobre ciego lo veían como un pecador y que se merecía ese castigo. Esa era la visión. Estos días estaba empezando con mis clases de la universidad y me encantó porque hubo un momento en que me sentí como pastor en el salón. Estábamos hablando de la historia de la microbiología y yo empecé a hablar de una de las cosas que aparece antes de la microbiología es la ley judía. La ley judía aparece como antesala del descubrimiento del microscopio, por ejemplo. Y yo entonces empiezo a hablar y empiezo a decir, es que ellos tenían una idea de impureza, ellos no tenían la idea de que había microorganismos que causaban enfermedades. Para ellos era, aléjate de este porque este es impuro. El distanciamiento social que tanto vimos en COVID es una cosa viejísima, los judíos la inventaron hace tiempo. Bueno, Dios se lo inventó hace tiempo y se lo dio a los judíos. El lavado de manos, eso es viejo. Los judíos lo hicieron por siempre. El no comer animales que eran impuros para ellos, que transmitían, por ejemplo, el cerdo transmitía la cisticercosis. Era una patología que en un pueblo que tenía, imagínate, tanto tiempo no se les podía explicar, es que había un germen transmisor. Los romanos hablaban, los griegos hablaban de los miasmas, los otros hablaban de semillas de enfermedad, nunca hablaban de cuál era el germen, no hablaban de germen. La primera persona que descubrió que había un germen transmisor de enfermedad es Robert Koch, en compañía de Louis Pasteur. Por eso es que le llaman a la leche que usted se toma leche pasteurizada, por Louis Pasteur. Estos personajes hicieron un experimento bien interesante con ratas y con una enfermedad y descubrieron que había microorganismos que pasaban. Pero a mí me llama la atención que la idea judía de alejarse del pecador, alejarse del enfermo, es una idea bien estructurada. Y este hombre la padeció en carne propia. Fuera, como que no hace parte de la sociedad. Entonces no sentirse parte de la sociedad es bastante complejo. Y no depende de ser rico o ser pobre. Era una cosa compleja, pero una cosa que la tenían bien institucionalizada. Cuando nosotros estudiamos el descubrimiento de algunos microorganismos, una cosa que hemos hecho y que yo les muestro a los pelados en mi clase de epidemiología, es que cuando aparece el descubrimiento de un germen, necesariamente no baja la enfermedad. Porque son las cosas sociales, las costumbres sociales las que se meten, las que realmente logran un cambio en la cultura, en la transmisión de la enfermedad. Por eso los judíos lo veían como algo social, o sea, para ellos fue muy fácil apartarse de la enfermedad porque ellos lo adoptaron como una cultura social.
Bien interesante. Entonces yo dije, oye, pero el germen, el Mycobacterium en tuberculosis fue descubierto en el año 1900 no sé cuánto. Pero a partir de ahí la enfermedad siguió avanzando. O sea que lo que hace realmente que cambie no es el descubrimiento de germen, no es la cultura que adquiere el pueblo, y esa cultura está bien arraigada. Entonces, para este hombre era lamentablemente un problema que lo vieran así, que lo vieran como un marginado. Todavía la historia tiene más valor, porque no es fácil ser un marginado y tener el deseo de acercarse a Dios. No es fácil. Cuando tú tienes todos los méritos, o supuestamente tenemos todos los méritos para acercarnos a Dios, es muy fácil. Nosotros tenemos todos los méritos. ¿Por qué tenemos todos los méritos? Porque tenemos a Cristo. Yo le pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes se acercan con tanta confianza a Dios? Ustedes me dicen, porque Cristo murió por mí. Entonces tú dices, no, ok. Y esa es la razón por la que nosotros nos acercamos. Nosotros tenemos esa confianza y la Biblia nos dice por todos lados que nos podemos acercar con confianza a Dios por medio de Jesucristo. Pero este hombre no, este era un hombre marginado social. Él no tenía ningún mérito. El único mérito de él, Jesús lo reconoce en esa escritura, y es su fe. Ese es su único mérito. Dice el versículo 35, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Jesús acaba de anunciar una vez más su muerte en Jerusalén y va rumbo hacia allá, pero se detiene en Jericó. Los otros evangelios dicen que Jesús iba saliendo de Jericó. Mateo y Marcos dicen que Jesús iba saliendo y Lucas dice que iba entrando. Entonces pareciera que hubiese allí una contradicción, pero no hay una contradicción. Lo que pasa es que Jericó tenía dos ciudades en ese tiempo, la ciudad nueva y la ciudad antigua. La ciudad nueva era romana, era una construcción romana, y la ciudad antigua era una ciudad anterior. Entonces cuando realmente Marcos y Mateo lo ven es saliendo de la ciudad nueva. Y cuando Lucas lo ve entrando a la ciudad antigua. Entonces, no es que se contradigan, sino que cuestiones antropológicas. Pero ahí sí me llamó la atención que pareciera que hubiese ese conflicto allí. Lo que sí nos pone un poco a pensar es que Mateo dice, si no estoy mal, para Lucas este personaje es anónimo. Mateo dice que son dos, y Marcos dice que se llama Bartimeo. O sea, los tres evangelios dicen, ahí sí hay una controversia rara o interesante, que es que Mateo dice, no, son dos personas, dos ciegos, y la historia es exactamente igual, idéntica, pero que son dos. Marcos dice que se llama Bartimeo, y Lucas no dice su nombre. Para Lucas es anónimo. Entonces, llama la atención estas divergencias que hay, ¿no? Dice que estaba pidiendo al lado del camino. El lado del camino era un buen lugar para pedir. Jericó era una ciudad que le iba bien económicamente. Sí, había prosperado al punto de haber hecho una nueva ciudad. Los que son constructores saben. Mira, cuando uno va al eje cafetero y ve a Quindío, uno se da cuenta, como ahí hubo el terremoto, uno se da cuenta que hay una ciudad un poco más nueva que la antigua. Pasaba más o menos lo mismo acá, pero ellos se colocaban al lado del camino porque ahí había dinero, ahí había la posibilidad. No es fácil ser un mendigo en esta época. Bueno, hoy, ¿qué diferencias hay hoy con respecto a estas discapacidades? Hoy tú puedes encontrar a un cajero, bueno, que no sea ciego porque después lo tumban. Pero tú puedes encontrar un cajero que tiene una discapacidad o una persona que trabaja y le dan trabajo. Pero en el tiempo de antes eso no, ni soñarlo, o sea, eso no era posible. Y menos porque se consideraba que él tenía esa enfermedad por el pecado de él o de sus padres. Entonces lo hace en camino a Jericó y dice el versículo 36 que al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que era Jesús Nazareno. Él está escuchando la bulla de la gente, dice, oye, ¿y ese gentío qué es? Ese poco gente que es. Y dice, bueno, él es ciego, ¿no? Él no es sordo, ni tampoco es bobo. ¿Sí? Porque una vez se dice, ay, el cieguito, pobrecito, bobito. No. Este era un ciego que no era ni sordo ni bobo.
¿Por qué no era bobo? Porque él escucha a la gente. Entonces cuando tú escuchas a la gente, poco gente, ¿tú qué dices? Más limonas. Más plata. Ay, ¿esto cómo es? Se van a pasar y no los voy a... No, hay que... Yo tengo un tipo que me ve en el semáforo, el tipo me identifica, siempre me pide. Ya hoy le dije, oye, yo no estoy obligado a darte cada vez que yo paso por aquí, ¿oíste? Me dice, sí, disculpe, patrón, disculpe. Sí, porque cada vez que yo vengo me la montas. Que yo te limpio el vidrio, entonces digo, allá es de atrás. Al de atrás, entonces me dice, ¿te limpio el vidrio de atrás? No, que limpies el carro de allá atrás. ¿Y sabes qué hizo esta mañana? Me limpió el vidrio de atrás. Y dije, no me voy a meter más por aquí, porque tú cada vez que yo vengo, así no tenga moneda, se me para al lado. Entonces tiene que alguien que yo llevo decir, aquí tengo una monedita. Si yo no tengo. Entonces, este ciego escucha a mucha gente y está pensando, aquí está el negocio. Más limosna, las matemáticas. La gente dice que es Jesús Nazareno el que está pasando. Lucas no nos da más información, no nos cuenta quién se detiene, no nos dice quién lo... Pero bendito sea Dios por esa persona que se devolvió y le dijo, no, es Jesús Nazareno. A veces a Dios le gustaría que nosotros actuáramos así. Porque cuando uno ve a una persona así marginada, uno piensa que no se merece nada, incluso no se merece a Dios. Y uno difícilmente se devuelve a decirle, hey, busca a Dios. Nada. Pero había una persona que nadie la menciona, pero para mí tiene un valor impresionante esa persona. Nadie dice quién es. Ni siquiera, nadie se detiene, pero nos dice que alguien le anunció que pasó Jesús Nazareno. Y frente a ese marco entonces nosotros nos encontramos con un clamor desesperado. Está en el versículo 38. Dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le decían, ¿qué le decían? Cállate, hombre, nada bulla, que este tipo sí es bullero. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, él clamaba mucho más y clamaba, no me callen que yo quiero hablar. Eso es lo que decía, ten misericordia de mí. Entonces gritó diciendo, ten misericordia, y aunque la gente lo reprendía para que él callase, hizo mucho más y gritó mucho más, ten misericordia. No sabemos por qué este ciego conoce a Jesús y no sabemos tampoco por qué le llama de esa manera, porque es que el llamarlo hijo de David es decirle tú eres el Mesías. Eso es lo que significa. No es que era hijo de David, sino que era descendiente de David. Y lo está reconociendo como el Mesías. Lo identifica como el Hijo de Dios. Esta expresión es bastante interesante. No suele suceder en Lucas, no pasa muy comúnmente en Lucas. De pronto en Mateo sí tiene la intención de mostrar al rey, pero Lucas no. Entonces es raro que Lucas lo haya resaltado. Solamente en capítulo 20, versículo 41 de Lucas, cuando Jesús tiene una discusión con los maestros de la ley, Él les pregunta a los maestros de la ley, ¿cómo dicen que el Cristo es el Hijo de David? Entonces, solamente eso, pero esta expresión está apareciendo en el anticipo de su entrada a Jerusalén, cuando iba a ser entregado. Entonces, ten misericordia de mí, es una expresión difícil de explicar. ¿Por qué le dijo así? ¿Qué es tener misericordia de alguien? Yo creo que este tipo se sentía en deuda. Cuando uno le dice a alguien, ten misericordia de mí, no él se lo dice porque se lo merezca. ¿Sabe? Esta mañana mi hija pequeña me dijo, no me sacaste, no me has sacado, yo merezco. Yo le dije, esta semana no te puedo sacar porque tengo muchas cosas que hacer. No me has sacado, estoy encerrada. Y yo le dije, te saqué el sábado pasado, ¿te acuerdas? Que te llevé a tal parte y te di un helado. Se quedó calladita. Te debiste. Y yo quiero que sepas una cosa. No te mereces todas las cosas que yo te doy, a veces. No hables como si te lo merecieras. Yo sí me lo merezco. Así dijo, ¿cierto? Yo sí me lo merezco. Me lo tienes que dar. Y yo la vi y dije, su inmadurez. A veces así le hablamos a Dios. Tienes que darme eso. No acepto un no por respuesta. Yo he escuchado gente que le ora a Dios así. ¿Usted ha escuchado gente que le ora a Dios así? Señor, no aceptamos un no por respuesta.
Eso es producto de la inmadurez. Todo lo contrario. Que se haga tu voluntad, dice el Padre nuestro, ¿no? Así como en el cielo, en la tierra. Señor, que se cumpla tus deseos, que se cumplan tus propósitos. Ese es el corazón de alguien que es maduro. Pero llama la atención que él estaba haciendo esa expresión. No siente que Dios le debe algo. Eso es lo que significa ten misericordia de mí. No, Dios no me debe nada. Yo soy el que le debo mi vida a Dios. Pero él está diciéndole ten misericordia de mí. Yo creo que tiene que ver con esa distancia socio-religiosa que hay de la sociedad que lo marginaba. Y él está diciendo, así hayan pecado mis padres, o yo no me sienta, yo no sé si él era, yo te estoy pidiendo misericordia. Estoy clamando, no le está clamando por su poder, le está clamando por su misericordia. Y no me vengas a sanar por tu poder, sáname por tu misericordia. Y dice el versículo 38, el versículo 40. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Se detuvo Jesús, ¿no? Y cuando llegó, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Uno se imagina ahí a Dios en versión Will Smith, el Aladín. ¿Cuántos deseos quieres que te cumpla? No. Entonces le dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Frente a esto tenemos un encuentro con Jesús. Jesús se detuvo, va camino a la cruz, pero él se detiene y dice que se lo traigan. Y cuando está cerca pregunta, ¿qué quieres que te haga? Tanto grito dio resultado. Y el ciego logró que Jesús le prestara atención, pero Jesús le pregunta, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Pero no obra en misericordia inmediatamente, o sea, no fue rápido, no fue enseguida. Parece demasiado obvia la pregunta cuando el ciego se acerca, ¿cierto? Y todos hemos visto eso. Pero ¿cómo así que qué quieres que te haga si no es que está ciego? Pero es que también en ese tiempo es posible que el tipo hubiese dicho, no, ayúdame económicamente, mira cómo estoy. Eran mendigos que estaban ahí en la orilla, ¿no? Entonces, posiblemente ellos también querían algún beneficio económico, pero eso Jesús le pregunta. Y no es necesariamente obvia la pregunta, pero el ciego la tiene clara, él sabe lo que necesita de Dios. Y quiere ver de nuevo, él está, lo que han tenido algún problema con los ojos, ¿saben lo desesperante que es eso? Más si tú no naciste así. Es una cosa que desespera, es una cosa que no te deja estar tranquilo. Uno siente que se puede caer, que se puede estrellar, que puede tener un problema. Pero el ciego la tiene clara, él sabe que lo que necesita. Y eso es lo que le pide al Señor, que recupere la vista otra vez. Y ese encuentro con Jesús, dice la Escritura, que le hace recuperar la vista. Y aquí me acordé de Santiago, porque es que el ciego pudo pedir otra cosa. A veces nos parece obvio, pero no es tan fácil. Tú te imaginas tener a Jesús y que te diga, bueno, ¿qué quieres que haga? Ahí no puede ganar la codicia. Por eso es que Santiago, capítulo 4, dice, no saben pedir. Santiago nos dice eso. Revisen en qué contexto está Santiago, capítulo 4. En el contexto de la codicia, de los problemas, de las pasiones. Dice, es que tienen unas pasiones allá adentro y cuando se acercan a Dios, les gana la pasión, les gana la codicia. Pero este hombre no. Yo tengo una necesidad muy grande. La necesidad es que tú me des la vista. A mí esto me gustó. Versículo 43. Y luego vio, dice, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanzas a Dios. Dice que al instante recobró la vista. Ese resultado fue el resultado obvio de la petición. Pero si usted lee bien el pasaje, el último versículo, el versículo 43, Lucas 18, 43, se da cuenta que ahí hay dos resultados más de la petición. ¿Cuál es el siguiente? El primero es que el ciego sigue glorificando a Dios, dando gloria a Dios. Eso es un poco más esperado, ¿no? Es esperado que una persona que recibe un milagro, pues, se sienta en esa euforia, ¿no?, de seguir a Dios. Pero lo siguiente que pasa no es tan esperado.
lo siguiente que pasa, ese resultado, la segunda reacción que pasa en este milagro, dice que la gente alababa a Dios y daba alabanzas al Señor. Este no es un resultado tan obvio, pero otros pueden reconocer a Dios por el milagro que recibió este hombre. Quizás el versículo que más me gusta de todos es ese último versículo, porque esta es una historia con la que resulta muy fácil identificarse. Nos gusta que el Señor nos pregunte, ¿qué quieres que haga por ti? Aunque no siempre tengamos a veces una respuesta. A veces, si te dijera el Señor esta mañana, ¿qué quieres que haga por ti? Tú tienes la lista, ¿cierto? Y tú dices, bueno, pero ¿cuál de todas es la primera? A veces no es tan fácil. La pregunta a veces parece obvia, pero no es tan fácil. Lo que yo sí noto en esta historia es que, y lo que a mí me encanta de la historia, me parece espectacular, es que él sabe que necesita, porque lo que logra Dios en él, permite que él glorifique a Dios y termina haciendo que el pueblo alabe a Dios. Entonces yo esta mañana, mi pregunta es, ¿será que esas cosas que nosotros le estamos pidiendo a Dios son de esas cosas que permiten que yo pueda glorificar a Dios y que no solamente eso, sino que alrededor mío se pueda generar alabanza a Dios por lo que me está pasando? ¿Será que son ese tipo de cosas? La primera salvedad, y yo quiero ya entrar a unas aplicaciones importantes para nuestra vida, es que el encuentro con Jesús comienza con un aspecto que pasó desapercibido en la historia, que nadie lo notó, y es que hubo alguien que le anunció que estaba pasando Jesús. Esa parte, primera cosa que a mí me impacta es esa. Siempre hay alguien que anuncia que Jesús está pasando. El ciego se atreve a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque alguien le anunció que había Cristo, que pasaba Cristo. Y en la medida en que alguien nos anuncia que está pasando Jesús, que Jesús está, que está a la puerta y llama, como dicen por ahí los predicadores en la medida en que nosotros podamos anunciar el mensaje a otros, ellos van a poder decir, Señor, tú eres mi esperanza. ¿Cierto? Si nosotros no abrimos nuestra boca, ¿cómo clamarán a un Dios si no lo conocen? Esta semana estaba hablando con alguien y estaba hablando con los estudiantes de México que terminamos, y me sorprendió una cosa que yo escuché de ellos. Una de las chicas que estaba en el grupo decía que ella siente mucho temor de la muerte. Dice, yo siento que me voy a morir en cualquier momento. Yo vivo todo el tiempo pensando que hoy es el último día. Y dije, wow, ¿tú vives así? Y dije, sí. Wow, yo no puedo concebir una vida en la que tú piensas que este es tu último día. Yo no sé por qué piensas que te puedes morir. Entonces me empezó a contar, no, en mi casa está la cultura de la Santa Muerte. Claro, cuando dije eso, había un choque cultural ahí entre nosotros y ellos, porque ellos tienen eso metido en su cultura. Está la cultura de la Santa Muerte. ¿Y cuál es esa cultura? No, nosotros anualmente le celebramos a nuestros muertos. Es una costumbre indígena. Y les preparamos comida y todo. Ellos vienen, comen y se van. Entonces nosotros incluso hemos percibido que la comida cambia de sabor. Y entonces yo dije algo, yo no lo aguanté, dije, tengo que decirlo, pues esto va a costar que ya se rompan las relaciones. Yo no estoy tampoco para que me adulen ni me quieran. Si no me quieren después de esto ya. Dije, ¿ustedes no han considerado la posibilidad de que estén abriendo puertas al diablo? Sí, porque lo dije así suavecito, pero no lo que le hubiera dicho, lo hubiera dicho de otra manera. ¿Cómo lo hubieras dicho tú? Ustedes no han considerado la posibilidad de que de pronto en ese tipo de prácticas, y lo que tú estás haciendo en tu casa es abrir una puerta, y por eso estás todo el tiempo influenciada por la muerte. Pero Él ha venido para que nosotros tengamos vida, y vida en abundancia, no para vivir así. Y todos me miraron así como que, uy, se está metiendo con una cosa sagrada de nosotros. Y no importa, yo dije, Stephanie, a partir de ahí yo siento que la cosa
la comida, porque era una comida, cambió. Ya me miraban así como, entonces me preguntaban, ¿y usted qué religión es? Y yo dije, no, yo soy cristiano. Ah, y tragaron saliva. Sí, yo tengo un tío que es cristiano. Y sí, pero él no ha venido para que nosotros vivamos así. No puede ser. Él ha venido a traernos vida. De hecho, cuando Cristo murió, es que yo escucho a mi tío que es cristiano, el otro, es que estás viendo a Dios a través de una religión. Tienes que verlo a través de la persona de Jesús, que está en la Biblia. Ustedes son inteligentes, les dije yo. Ustedes me han demostrado en esta estancia investigativa que son chicos bien pilosos, bien inteligentes. ¿Por qué ustedes no van a la Biblia y quitan la mirada de las religiones y miran a Jesús y entienden a Dios a través de ese Señor? Entiéndanlo para que vean. Y me quedaban viendo así. Yo estoy seguro que si ustedes se sientan, encontrarán a alguien maravilloso que los va a guiar a Dios y no a una religión. Y al final, no en ese momento, pero estos días le mandé un mensaje a esta chica y le dije, no morirás, sino que vivirás para contar las obras de Dios en tu vida. Me dijo, gracias, profesor. Pero me pareció impresionante que a veces no anunciamos. Mira, yo tuve esos chicos durante casi 2 meses y no sabía ese contexto. ¿Sabes qué me decían también? Nosotros no dormimos, sufrimos de insomnio, tienen un trastorno del sueño, terrible. Y cuando esa chica estaba hablando conmigo, las manos le movían así. Yo dije, miércoles. En estos días me dijeron cómo manejar me dieron primeros auxilios psicológicos, me dieron un curso. Sí, porque yo no soy psicólogo. Pero si hay una persona que se quiere tirar del 4º piso de la universidad, yo debo auxiliarlo. O sea, yo debo saber qué hacer. Y no debo dejarlo solo. Si yo no estoy capacitado, pues debería agarrarlo y llamar a alguien por teléfono para que otra persona venga. Pero no lo puedo dejar solo. Entonces me decían qué cosas debo hacer, qué cosas debo. Y sabe que yo estuve todo el tiempo con estos chicos y no percibía nada de lo que estaba pasando. Me dijeron, no, nosotros peleamos, discutimos, tuvimos una mala relación y yo no me di cuenta. Y yo dije, no, de aquí había algo espiritual metido y yo no lo había percibido. La relación iba bien hasta que hablamos de la Santa Muerte. Ahí se dañó un poco, pero hay la necesidad de anunciar a Jesús. Así como hizo este hombre que no dice la Biblia quién es, pero que Dios lo bendiga porque le dijo al ciego, hey, está pasando Jesús. Así hay gente a nuestro alrededor que tiene la misma condición, que está perdida, que está metido en cuentos espirituales bien fuertes, complicados, y nosotros no lo percibimos, no nos damos cuenta. Hay gente a nuestro alrededor que está hasta aquí de cosas, de prácticas que hacen en su casa, en su familia, y nosotros no nos damos cuenta. Entonces tú te preguntas, ¿pero por qué esa persona no avanza? Claro, su casa tiene una cantidad de prácticas y cosas que si nosotros nos levantamos, el enemigo tiene que retroceder. Amén. La segunda cosa que yo veo aquí en este pasaje, la segunda cosa que yo quisiera mirar, porque el ciego comienza a clamar, está dispuesto a levantar la voz, pasar por alto las voces de la gente que le dicen cállate, que le reprende. La siguiente cosa que yo veo aquí es persistencia. La persistencia de este hombre. Se nos va la persistencia cuando las cosas no nos empiezan a salir como es. Estamos orando por algo. Yo te preguntaba esta mañana, ¿por qué estás orando? De la lista que tienes, ¿qué es una cosa urgente, trascendental, por la que debes seguir orando? Y nosotros nos cansamos. Me pasa a mí también, que nos cansamos. Cuando ya vemos que las cosas no van avanzando bien, no voy a seguir orando más por eso. ¿Qué es lo que has dejado ahí que no has seguido orando por eso? Que tienes necesidad y Dios te lo ha puesto en el corazón porque sientes la carga. Y tú dices, yo quiero seguir orando por eso. Esta semana yo escuché a alguien que me dijo, yo estoy orando por esta persona. Nos dijo a nosotros, estoy orando por él. Y estoy orando por él, no paro de orar por ese muchacho. Y Dios te puso esa carga. Qué bueno, no la abandones. Sigue orando, sigue allí. Porque yo sé que es parte del propósito de Dios. Entonces, a mí otra cosa que me impacta es la persistencia de este hombre. La manera como persiste.
La tercera cosa que yo veo que debemos tener claro cuál es nuestra verdadera necesidad inmediata. ¿Es inmediata o es eterna? Debemos saber qué necesitamos. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con una lista larga. Tú vieras toda la lista que yo tengo. Yo hice una lista. Esta semana salieron 7 cosas. Ya llevo 2 cumplidas. De la lista de cosas que tengo que hacer. Y me siento que estoy atrasado. Me toca coger fin de semana, por eso le dije a Vicky, no hay salida para terminar lo que voy a hacer. Pero así a veces nos presentamos delante de Dios, la lista. Pero ¿sabes qué empiezo a hacer yo? Esto es prioridad. Esto es necesario que lo haga ya. Si no, me van a echar del trabajo. Bueno, cuando tú te acerques a Dios, piensa, ¿qué es aquello que puede lograr que tú glorifiques a Dios y que la gente que está alrededor tuyo alabe a Dios y exalte a Dios de esa lista que tú tienes? No sabemos qué pedir. El ciego pudo pedir limosna, el ciego pudo pedir apoyo para su familia, pero él tenía claro que él quería ver. Es la necesidad de ver a Jesús lo motiva, porque no es lo mismo que me lo cuenten. Se cansó de que se lo contaran, porque yo estoy seguro que este hombre ya le habían hablado de Cristo. De hecho, cuando él dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, eso no lo dice una persona que no tiene un conocimiento ya de Dios. Eso lo dice alguien que ya sabe quién era ese y que le habían contado, no, este tipo hace milagros, imagínate, ya sanó a no sé quién, hizo aquello allá. Entonces él dijo, yo quiero ver, porque yo quiero por mis ojos verlo y conocerlo. Entonces a veces nosotros estamos escuchando, yo veo gente que repite lo que otros dicen de Dios, pero que no han tenido una experiencia propia con Dios. Necesitamos tener esa experiencia cercana, porque es que la experiencia es la que al final lo lleva a él ¿a qué? A decirle, Señor Dios grande, glorificar a Dios. Y la experiencia es la que hace que al final la gente, yo no sé qué tipo de experiencia vivió él, pero la gente de alrededor lo entendió, dijo, este tipo... O sea, él fue un modelo para los otros que estaban allí. Esta mañana estaba un niñito aquí sentado, un niño, y estaba viéndome cuando estaba cantando así. Me veía y me miraba otra vez y me veía. Y sabes qué es bonito que los niños a veces te ven, porque dicen, oye, este señor se para y adora a Dios, ¿verdad? Los niños a veces aprenden viendo. Stephanie me dijo, dile a Victoria que se pare y adora a Dios. Y no. Déjala que lo haga cuando lo quiera hacer, no lo obligues. Pero uno a veces ve por el modelo de otro, pero a veces le toca vivir la experiencia personal con Jesús. Y eso fue lo que pasó con el ciego. Para mí él vivió una experiencia. Y yo te animo, si tú en tu vida has pasado más tiempo escuchando que experimentando, que pases en la página y que empieces a experimentar más que a escuchar. Porque el ciego pasó la página. Y la tercera cosa, y la cuarta cosa que yo veo aquí, el encuentro con Dios debe llevarnos a dar gloria a Dios. Y esa glorificación debe provocar la alabanza de Dios en la vida de otros. Frente a la necesidad satisfecha, podemos tomar varios caminos. ¿Sabes que el ciego se pudo ir? Ya veo. El ciego no necesitaba limosnas, él necesitaba conocer a Jesús. Él no quería seguir pidiendo dinero, él quería ver. Y dice la Escritura que le siguió. O sea, él tomó el mismo camino de la cruz. ¿Cuál era el camino de Cristo? El camino a Jerusalén. Yo no sé hasta dónde lo acompañó. Yo no sé si él lo vio crucificado después. Pero lo cierto es que ya no estaba más en el camino. Él no estuvo más ahí mendigando. Él siguió a Jesús. Poco gente que iba. Él lo vio seguramente cuando entró de manera triunfal en Jerusalén. Dice, este fue el que me sanó. Seguramente no. Ese fue el que me sanó a mí. Cuando lo empezaron a levantar, Hosana, él decía, no, ese fue el que me sanó, imagínense. Entró a Jerusalén, lo miró. Yo no sé si se desanimó cuando lo crucificaron. Yo no sé si siguió siendo un predicador. ¿Qué fue la vida del ciego? Nadie dice. Pero lo cierto es que lo que pasó con su vida trascendió. Yo
quiero preguntarte esta mañana si estás pidiéndole a Dios cosas que yo entiendo que hay necesidades que son. Esta semana alguien me dijo que no hiciera algo que yo hacía comúnmente. En esa charla de primeros auxilios psicológicos me dijeron, usted nunca, cuando una persona le cuente un problema, nunca le diga, vea usted. ¿Te dejó la novia? No, hombre, eso no es nada. Búscate otra. No. Eso lo va a llevar a tirarse del cuarto piso. No hagas eso. Y yo decía, o peor, uno que hace, dice, a mí también me pasó. Eso no es nada, a mí me pasó y yo lo superé. Eso nunca lo debe hacer con alguien que tiene un problema. Porque es como si minimizara su situación, no es, su situación para él es importante. Su situación para él es lo más, ahora mismo está metido en un lío, para él, perdí una materia, me dijo la profesora. Creo que perdí ese semestre, eso es grande para ese lado, en ese muchacho su cabeza ahora mismo. Entonces tú dices dentro de ti, pero eso no es nada. Entonces la profesora dijo, bueno, vamos a orar, porque una profesora que es cristiana también dijo, vamos a orar y vamos a hablar con el profesor, a ver qué se puede hacer, no te prometo nada, pero vamos a hablar con el profesor, yo te acompaño. Esta generación es así, ¿no? Y toca tener ese nivel de, eso lo pasaba antes. Yo no sé qué le pasaba a usted cuando usted perdió una materia antes. Pero ¿sabe qué nos han dicho en la universidad? No vayan a dar notas en el cuarto piso. Si usted le va a dar una nota definitiva a un estudiante, tiene que estar en el primer piso, regla obligada. Es más, en ese tiempo de notas usted va a encontrar las escaleras cerradas, no se puede subir. La psicóloga tuvo que persuadir a 3 o 4 porque se iban a tirar, dieron una materia. ¿Qué pasa en esta juventud? No sé. ¿Por qué su cabeza, a nosotros nos pegaban con palos, nos daban, no sé qué pasa con estos muchachos de ahora? Lo cierto es que eso es una situación que está pasando. Pasamos de las enfermedades infecciosas en la historia de las enfermedades a las enfermedades crónicas, el colesterol, la diabetes, y pasamos de las crónicas a las de salud mental. La tercera era de las enfermedades es la que estamos viviendo. La gente se moría antes de enfermedades infecciosas, después aparecieron los antibióticos y ya no se mueren de eso. Nadie se muere de una enfermedad infecciosa, a no ser que una superbacteria que lo mate en el hospital. Después se empezaron a morir de enfermedades cardiovasculares por sus malos hábitos alimenticios. Y ahora se tiran, ya no tienen que llegar a los 70, se tiran, se matan. Pero nunca minimicemos el problema de alguien, porque no está bien. Para este hombre su problema era serio. Su problema era, ya lo mencionamos. Yo quisiera esta mañana, si el Señor te preguntara hoy qué quieres que haga por ti, ¿sabes lo que le pedirías? De la lista que tienes, ¿qué cosa es urgente que necesita que tú puedas dar gloria a Dios, renovar tu fe y que al mismo tiempo logre que otros puedan adorar a Dios? Cada uno de nosotros tiene necesidades y de pronto si tú me dices a mí, no, es tal cosa, dices, ay, pero esa bobadita, ojalá tuvieras la que yo tengo. No. Cada quien tiene su situación que le perturba, que le afecta. Y yo quisiera animarte esta mañana, primero a que te leas el capítulo 18 de Lucas. Todas las historias nos enseñan que es necesario persistir en la oración, todas. A mí me gustó esta, pero de pronto a ti te gusta otra. De pronto a ti te llama la atención otra. Pero yo quisiera animarte esta mañana a no abandonar la causa de oración. Esa que dejaste por ahí tirada, de pronto la dejaste ahí, ya eso es una realidad, ya eso no la abandones, que hoy Dios está diciendo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Sabes qué le vas a responder a Dios? Dios no es el genio Aladín, no vive en una lámpara, no se parece ofreciendo deseos. Sin embargo, a veces nosotros sí nos podemos identificar con el ciego. Hoy le decimos, Señor, abre nuestros ojos. Vamos a orar ahí en nuestro lugar. Dile, Señor, abre nuestros ojos. Que en este momento de nuestra vida podamos ver la gloria de Dios. Podamos encontrarnos con el Señor. Y reconocerte como el Mesías. Y que podamos pensar en esto, en lo que necesito.
Yo quiero adorarte porque estoy aquí frente a ti, Señor. Porque puedo reconocer y porque sé quién tú eres. Tú sabes que en los tiempos de oración contigo siempre traigo muchas peticiones de otros. En esta mañana yo quiero traer algo delante de ti que es trascendental para mi vida. De pronto esta mañana hay otras personas que tienen cosas más difíciles, problemas más grandes, pero yo quiero decirte que para mí esta es una situación que me perturba. Yo necesito experimentar el poder darte gloria a ti, porque hace tiempo llevo muchos momentos de mi vida que no sé lo que es eso. Yo quiero poder glorificarte cuando salga de esta situación. Si tú estás en tu lugar, colócate de pie ahí en tu lugar y dile: Señor, yo necesito que tú escuches mi clamor en esta mañana. Tu palabra me dice que tengo que seguir insistiendo. Aunque tú conoces lo que afecta mi corazón, aunque tú conoces lo que está clamando mi alma esta mañana, yo quiero decirte con todo mi corazón que necesito que tú actúes así como actuaste en la vida de este hombre. Sáname, Señor. Sánanos. Devuélvenos ese deseo de glorificarte. Y permíteme también que otros puedan ver para que puedan alabarte y glorificarte, Señor. Te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Cada una de estas historias definitivamente tuvo una intención para nosotros. Nuestra voz, Señor, esta mañana como iglesia, nuestra voz, Señor, nuestro clamor que intentamos gritar con fuerza es como la del ciego. Ten misericordia. Ten misericordia de las naciones, Señor, de la tierra. Ten misericordia de Venezuela en esta mañana por lo que está pasando, Señor. Ten misericordia, Dios. Yo sé que muchos en esa nación se levantaron contra ti, adoptaron otros dioses, Señor, y tú estás derribando lo que se formó en el corazón de muchos, Señor. En el nombre de Jesús, actúa así como actúas en nuestra vida, Dios. Tenemos que estar dispuestos a hablar, a clamar, a pedir misericordia, a levantar nuestra voz, sin necesariamente tener que callar a nadie ni a callar al ciego, aunque nos resulte incómodo. Ayúdanos a levantarnos en esta mañana, Dios, de esa desesperanza que ha invadido nuestro corazón. El reconocimiento tuyo es la prioridad de la iglesia. Que sea tu evangelio anunciado, que sea tu misión cumplida, que por encima de los intereses particulares de tener mejores templos, mejores carros, mejores condiciones económicas, podamos reconocer que prima la extensión y la comprensión del reino de Dios cada una de nuestras vidas, Señor. Eso significa que sea el nombre del Señor glorificado, Señor, antes que nosotros seamos glorificados o reconocidos. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro. Haz un milagro. En esa misma hora me llamas hacia afuera. Es un milagro en nuestra vida, Señor. Remueve hoy mi piedra. Llámame. Llámame por nombre. Tú nos cambias, Señor. Cambia mi historia. Cambia la situación que vivimos. Resucita mi sueño. No va a ser igual, Señor. Transforma Hoy mi vida. Haz un milagro en esa misma hora. Llámame hacia afuera. Resucítame. Gracias por tu palabra que nos enseña siempre, Señor, a no desmayar. Resucítame. Gracias, Señor, porque resucitas esos sueños que has colocado en nosotros, Señor. Ese deseo de glorificarte, Señor. Resucítame. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.
Amén, pueden sentarse. Estaba pensando en este pasaje que el pastor Jaime estaba compartiendo, viendo un hombre que era pidiendo limosna, entiéndame. Él estaba pidiendo limosna. Pero cuando él oye hablar de Jesús, se pega. O sea, eso fue el propio que se pegó. Señor, hijo de David. Y la gente, cállese, hombre. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y hasta que Jesús le hizo la pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y a mí me gusta porque a veces nosotros estamos en la vida como mendigando cariño, mendigando afecto, mendigando